Bienvenidas las personas que nos siguen en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. 2022, nuestro tercer año de virtualidad. Estamos felices, emocionadas, entusiasmadas para proponerles un nuevo recorrido a partir de esta semana del 14 de febrero, aquí en la librería Liliana Bodoc, en virtualidad. Hemos propuesto una línea, un eje, una perspectiva, un concepto operativo, desde el cual leer este 2022. Y se nos han ocurrido y han llegado a nosotras lo que podríamos llamar lecturas clásicas. Ustedes saben que el concepto de clásico es un concepto súper dinámico, que siempre se reconfigura, que se habla de clásico respecto de qué no lo es, y que hay autores, críticos, investigadores, comunicadores, por supuesto, escritores, pensadores de la literatura que van produciendo escritos para pensar desde esta idea. Por supuesto que en otras épocas lo clásico, ¿no es cierto?, y lo barroco, lo clásico y lo vanguardista, están esas tensiones históricas desde la cultura, desde la literatura, desde la historia de la literatura, y como que lo que a nosotros nos gusta leer en la ficción, así que nosotras vamos por la ficción, las personas que aquí estamos. De paso me presento por si hubiera personas nuevas que se quieran sumar, incorporar, hacer ronda, hacer sentido, hacer constelación con nosotras, las personas que ya venimos hace un tiempo. Yo soy Ariana Lucía Gómez, licenciada en Letras, teatrista y coordinadora, conductora, la voz que lee, podríamos decir, de este espacio de ficción, insisto. Nuestro objetivo principal, nuestra meta, es investigar, reconocer, transitar, experimentar la persona lectora que somos, ¿no? Desde donde leemos, qué hemos leído, qué nos gusta, qué no, derribando ciertas fronteras duras, históricas, como el bestseller, el libro serio, la literatura de la academia, la literatura popular, en fin. Jugamos a llevarnos puestas estas ideas como lugares duros y traerlas desde lugares dinámicos, dialogales, con nuevas posibilidades de interpretación personal y a la vez con nuevos aportes de nuevas miradas, nuevas lecturas desde los feminismos, ¿no? desde las deconstrucciones, de los lugares duros de la crítica, desde el placer, desde el deseo, desde la experiencia cuerpo de leer y sentir y escuchar, y también la voz, ¿no? También hacemos un homenaje permanente al valor de la voz como transmisora de esa ficción. Nos recordamos que en la historia de la lectura se leyó siempre más bien en voz alta y en algún momento empezó la lectura silenciosa o solitaria. Así que recreamos aquellas tradiciones más antiguas de la lectura en voz alta y a la vez también vamos validando en el recorrido las lecturas privadas, silenciosas que cada quien haya hecho y que luego, sumadas a esta ronda de lectura que proponemos, vaya dando diversidad, pluralidad de enfoques, de miradas. Como les decía, en este 2022 se nos vino la gana de recorrer las clásicas, digo, iremos definiendo, redefiniendo, problematizando, comentando esta idea de clásicas del siglo XX, ¿no? El siglo XX respecto del XIX, del XVIII y del XVII, inclusive en la historia de la literatura, hasta mediados del 17, porque en el 17 allá tuvimos el barroco, que fue imagen América, y luego en la literatura española, si habláramos, que fueron movimientos bien disruptivos de lo clásico. Pero podríamos decir
que el siglo XX fue un siglo de vanguardia, ¿no? Un siglo de cine, ¿no? Con la invención del cine tenemos un siglo donde el cine es testigo de todas las transformaciones científicas, políticas, económicas, culturales, literarias, sobre todo artísticas. El siglo XX fue un siglo de arte, ¿no? De poesía fuerte, de grandes cambios para la literatura, justamente en relación con el cine, con el nacimiento de la televisión, por lo cual fue un siglo donde la literatura tuvo sus grandes transformaciones. ¿En qué momento? Bueno, ya son clásicas aquellas lecturas que en su momento fueron disruptivas o vanguardistas, que desestabilizaron y cambiaron el canon. Bueno, todo eso lo vamos a ir mirando. Nos va a gustar traer a una crítica investigadora argentina muy reconocida, la que seguimos en varios de sus trabajos, como es Josefina Luttmer. Ella define un poco cómo son las clásicas estas del siglo XX, en qué sentido lo dice. Bueno, claro, se dice ya cuando la perspectiva es del siglo XXI, ¿no? Desde la nueva literatura autobiográfica, que también hemos leído en este espacio, empieza a mirar el siglo XX ya como un siglo que queda atrás. Entonces todo eso que fue vanguardia, ¿cómo se transforma en clásico? Porque, bueno, vamos a jugar. Para quienes ya lo conocen, saben que jugamos un poco en las tensiones de lo más literario, lo más académico, lo soltamos, nos vamos a la cultura popular y vamos y venimos y dejamos salir la voz que lee. Y en ese sentido, también siempre a partir de un ángel que nos los dicta al oído, de algo azaroso, porque nos da muchas ganas o porque lo descubrimos en ese momento, se me dio por arrancar con un texto, una clásica del siglo XX, que es Marguerite Duras, ¿no? Marguerite Duras había nacido allá por 1914, su obra se va a extender hasta bien entrado el siglo XX, podríamos decir que en términos históricos ya adentro del siglo XXI, porque ella va a fallecer casi en el 2000, en 1996, con lo cual ella va a ser una persona que va a estar durante todo ese siglo, donde estarían estas clásicas. Y he tomado una obra bastante divulgada, Moderato Cantabile, quizás por el cine y el teatro, porque es una novela, podríamos decir una novela también en palabras de Luttmer, una novela de delito, ¿no? Donde hay un delito. Luttmer va a trabajar en un libro muy precioso que se llama El cuerpo del delito. Lo va a hacer con un corpus de cuentos argentinos, entonces va a hablar de los cuentos de delito, y lo va a hacer simplificando un poco la categoría, así como uno dice cuentos de gallego, ¿no? Cuentos de, qué sé yo, cuentos verdes, en el sentido bien artesanal de la idea de cuento, bien popular, y ella va a hablar de los cuentos de delito, sin muchas explicaciones, ¿no? Sin intención de definir la categoría, sino de jugar con esa idea. Y entonces son aquellos cuentos, aquellas novelas. Ella, bueno, arranca hablando de Roberto Arlt, etcétera, donde hay un delito que atraviesa, transversal, que la novela pareciera no tratarse en este caso del delito, pero el asunto del delito tiñe la novela, es leitmotiv o motor, en fin, lo iremos descubriendo. Moderato Cantabile, la obra que hoy les vengo a presentar aquí en el espacio Siempre Literatura de la librería Liliana Bodoc, en nuestra ronda lectora. Tiene además una versión cinematográfica donde la propia Marguerite Duras hace el guión con su director Peter Brook, el gran Peter Brook, ¿no? El director de teatro y más consagrado, quizás también así de icónico del siglo XX, tanto como Marguerite Duras, que por otro lado Marguerite Duras, por recordar también los iconos del cine, que también vamos a ir seguramente atravesando en la medida que vayamos con este programa, con esta propuesta, escribe junto a Resnais, configurando también la Nouvelle Vague o el Nouveau Roman, o sea, la nueva, ¿no es cierto?, la nueva novela y el nuevo cine que tuvo la cultura francesa en la posguerra, en el siglo XX, escribió ese guión de una película que cambió la historia del cine, que fue Hiroshima
Mon Amour. Yo siempre se la dedico a mi madre, Hiroshima Mon Amour, porque un buen día yo ya era veinteañera y hablando de cosas de la vida, mi mamá dijo, pero ¿cómo? ¿No viste Hiroshima Mon Amour? Bueno, y yo digo, no, mamá, no había nacido. Y empezó siempre como un juego entre nosotras de que ella había quedado impactada por ese Hiroshima Mon Amour, allá, ¿no es cierto?, en los años 60, donde, bueno, estas películas, tanto Hiroshima Mon Amour como Moderato Cantabile, aparecieron en el cine, bueno, películas que seguramente son youtubeadas por todos los cinéfilos y las cinéfilas que siempre están conversando y recomendando, revisitando, viendo de nuevo con nuevos auditorios aquellas películas, ¿no? Tan cine, ¿no? Y que tan literatura, en el sentido de que toda la ola del nuevo realismo que vino con el siglo XXI, digo nuevo realismo cuando me refiero a esos relatos sencillos que no temen imitar la realidad, estas obras clásicas, como dice Ludmer, las clásicas del siglo XX, eran altamente literarias y altamente cinematográficas, es decir, buscaban expresamente no contactar con lo cotidiano tal cual, sino producir ahí, ¿no es cierto?, una interpelación a lo real, entrando en mundos poéticos, alucinados, ¿no es cierto?, otros mundos diferentes, que, bueno, claramente habían tenido origen por ahí en las vanguardias históricas, ¿no?, en el surrealismo, en el dadaísmo, en el modernismo, en fin, tanto en la pintura como en la escultura, como en el cine expresionista, llevando, ¿no?, todo lo que tenía que ver con el estatus de lo real a las mentes alteradas, todos esos movimientos que hicieron tantos cambios. Y como decía, luego las referencias expresamente latinoamericanas y argentinas, bueno, van a traer los neobarrocos, los barrocos, lo real maravilloso, el realismo mágico, todos esos movimientos artísticos que buscaban desactivar, ¿no?, dinamitar el estatus de lo real y por lo tanto de la literatura realista en varios sentidos. Así que la aventura de entrar en estas clásicas del siglo XX será también visitar nuestras percepciones, nuestros aprendizajes, las ideas que tenemos o teníamos sobre aquellas lecturas, esos lugares muy simbólicos, insisto, muy icónicos, en los que también hemos estado. Poquito a poco iremos desentrañando, jugando con estas ideas. Sepan que las personas que se sumen, que nos acompañen, vamos a esperar sus comentarios en YouTube, los vamos a contestar, lo mismo en las redes sociales de la facultad. A partir de hoy ustedes van a encontrar en la página de la facultad ya los enlaces para llegar a la ronda lectora Siempre Literatura en el canal de YouTube de la facultad, y también van a encontrar la información, invitación para participar de la ronda lectora presencial que se hará en la propia librería Liliana Bodoc a partir del miércoles 23 de febrero, donde abordaremos otro juego, otro programa, por decirlo académicamente y lúdicamente, que será algo de la novela histórica. Iremos por ahí por otros derroteros. Así que la invitación queda hecha de todo corazón, desde la facultad, desde la Secretaría de Extensión, de todas las personas que formamos y construimos el espacio de la ronda lectora, para que nos acompañen este 2022, tanto en la ronda lectora virtual Siempre Literatura, en el canal de la facultad en YouTube, como en la presencialidad allá en la librería. Sin más, como suelo decir, para quienes ya me conocen y para los que no y las que no me empiecen a conocer, lo más importante de este espacio es simplemente leer y del otro lado escuchar leer. Así que me lanzo a Moderato Cantabile, una obra escrita en el 1958, por esta Marguerite Duras, cineasta, protagonista de una época. Van a ver también algo de lo que hemos hablado ya en varias de las rondas lectoras, tanto presenciales como virtuales, de la impronta del existencialismo como filosofía, después como cultura, y después también en las escritoras que de alguna manera se espejaban, se veían contenidas en la filosofía existencialista feminista. Y en este caso, bueno, vamos a ir viendo también la persona de Marguerite Duras,
su camino, su derrotero, sus dificultades, su lugar dentro de la crítica, ¿no? La tensión entre sus propias obras y todo lo que me quieran comentar, preguntar, agregar. Estamos siempre aquí atentas a todas las personas que nos quieran acompañar. Somos unas enamoradas de la ficción, de la literatura y de este espacio de lectura, de leer y escuchar leer, ¿no? Que es el que nos concita. Así que me lanzo en esta primera entrega de Moderato Cantabile de Marguerite Duras, que dice así: ¿Quieres leer lo que hay escrito encima de tu partitura?, preguntó la profesora. Moderato Cantabile, dijo el niño. La profesora subrayó la respuesta golpeando con el lápiz en el teclado. El niño siguió inmóvil, la cabeza inclinada sobre la partitura. ¿Y qué quiere decir moderato cantabile? El niño, no sé. Una mujer, sentada 3 metros más allá, suspiró. ¿Estás seguro de no saber qué quiere decir moderato cantabile?, insistió la profesora. El niño no respondió. La profesora dio un grito de impotencia ahogado, golpeando de nuevo el teclado con su lápiz. Ni una pestaña del niño se movió. La profesora se volvió. Señora de Baret, ¿qué cabeza tiene usted ahí?, dijo. Anne de Baret volvió a suspirar. Oh, a mí me lo dice, dijo. El niño, inmóvil, con los ojos bajos, fue el único en recordar que la tarde acababa de caer. Se estremeció. Te lo he dicho la última vez, te lo he dicho la penúltima vez, te lo he dicho 100 veces. ¿Estás seguro de no saberlo? El niño no creyó oportuno responder. La profesora lo miró de nuevo como si fuese un objeto y su furor aumentó. Ya empieza otra vez, dijo muy bajo Anne de Baret. Lo que pasa, continuó la profesora, lo que pasa es que no quieres decirlo. Anne de Baret también miró al chico de pies a cabeza, pero de modo distinto que la profesora. ¿Vas a decirlo inmediatamente?, aulló la señora. El niño no demostró ninguna sorpresa. Siguió sin responder. Entonces la profesora golpeó por tercera vez en el teclado, pero tan fuerte que el lápiz se rompió, justamente al lado de las manos del niño. Eran casi como recién nacidas esas manos, redondas, lechosas aún, cerradas sobre sí mismas, permanecieron quietas. Es un niño difícil, se atrevió a decir Anne de Baret, no sin timidez. El niño volvió la cabeza hacia aquella voz, hacia ella, rápidamente, solo el tiempo necesario para asegurarse de su existencia. Después recuperó su condición de objeto frente a la partitura, sus manos siguieron cerradas. Yo no quiero saber si es difícil o no, señora de Baret, dijo la profesora. Difícil o no, es necesario que obedezca. En el tiempo que siguió a este diálogo, el rumor del mar entró por la ventana abierta y con él atenuado el de la ciudad en el corazón de la tarde primaveral. Las que me vienen acompañando, las personas ya saben que vengo hablándoles ya hace unos años de esta partitura sonora, ¿no?, que se mete por la ventana. Por última vez, ¿está seguro de no saberlo? Una lancha se enmarcó un instante en la ventana. El niño, inclinado sobre su partitura, apenas se movió. Solo su madre lo supo, mientras la lancha le pasaba en la sangre. El sordo ronroneo del motor se oyó en toda la ciudad. En los barcos de paseo, el rosado del día que terminaba coloreó todo el cielo. Otros niños afuera, sobre los muelles, quietos, miraban. ¿Estás seguro realmente? Por última vez, ¿estás seguro? La lancha volvió a pasar. La profesora se asombró de tanta obstinación. Su cólera aumentó hasta la desesperación al ver lo poco que significaba para aquel niño, a quien, sin embargo, con un gesto, hubiera podido obligar a obedecer. Con ello, la aridez de su destino de pronto se le hizo presente. Hasta aquí ya tenemos 3 cuestiones que mirar. Por un lado, esa partitura sonora, visual, paisaje rosado que
que entra por la ventana abierta de la sala donde una profesora de piano instruye a un niño en una clase. Un tópico, ¿no? El profesor de piano y la discípula, el discípulo, este nudo problemático que se trabajó tanto en el siglo XX, que tiene memorables momentos, ya iremos recordando, pero son muchos, ¿no? Van a ver la lección de Ionesco, muy pariente, pero es ese tópico, ¿no? Ese adulto arbitrario, autoritario, que tiene el saber y que está autorizado por la sociedad y por los padres, la madre, a intervenir, a afectar, ¿no? a ese niño mientras le enseña supuestamente la técnica del piano, ¿no? El buen escribir y todo, o el buen ejecutar. Así que ya tenemos aquí un paisaje sonoro, un paisaje visual que entra por la ventana, y poco a poco se va a ir configurando este centro, esta voz narrativa en la señora de Baret, el Madame de Baret, ¿no? La madre del niño, como una mirada burguesa de esta gente que estudia el piano, que tiene sus valores, sus posibles, como les digo siempre, y un mundo industrial, fabril, que se abre o que se mete en estas vidas. Van a ver que ahí va a haber esa tensión. Esa tensión como estructura, ¿no? Del adentro y el afuera también se consagró por esa medianía del siglo XX donde se establecieron estos clásicos, en nuestro caso estas clásicas, puesto que nosotras iremos con Marguerite Duras, a Virginia Woolf, y nos gustará ir también a nuestra querida Gabriela Mistral, nos gustará ir también a Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer rota, vamos a andar vamos a visitar, a estar con esas experiencias lectoras. Entonces, hasta aquí, ¿no? Como una pequeña presentación que además trae esto muy marcado de esta literatura hoy clásica que fuera de vanguardia, allá en el siglo XX, donde las cosas están sucediendo y no hay una narrativa cronológica, ¿no es cierto? Un marco que nos cuente primero dónde van a estar, quiénes son los personajes, etcétera, etcétera, sino que de entrada aparece la acción, podríamos decir. Acá vamos a ver los contactos, ¿no? Contactos y la contaminación, dado estos contactos, con el cine y el teatro que va a tener esta narrativa, ¿no? Ahí puede aparecer simplemente la profesora dictando esa clase y pidiéndole al niño que explique algo que ya se le ha enseñado, que es que quiere decir tocar este moderato cantabile, que por otro lado, claro, le da título a la novela. Así que es súper importante este inicio, este arranque, este punto de partida donde se empiezan ¿no es cierto?, a presentar ya los nudos problemáticos, el conflicto, situaciones ya de riesgo, y por supuesto esto hace que sean para quienes leen atracción, ¿no? Quiero saber qué está pasando, hay algo ahí, bueno, ya la atención de la platea, la atención de la audiencia, la atención de las personas que leen ya está tomada. La profesora se asombró de tanta obstinación. Su cólera aumentó la desesperación al ver lo poco que significaba para aquel niño, a quien sin embargo con un gesto hubiera podido obligar a obedecer. Con ello la aridez de su destino de pronto se le hizo presente. ¡Qué oficio, qué oficio! ¡Qué oficio! ¿No? La pobre maestra de piano que se ve obligada a tener a estos estudiantes. También está esa faceta, ¿no?, de las profesoras de piano que tienen gente sin talento, a la que le tienen que enseñar el piano por dinero, Ya iremos viendo también desatando ese piolín. Anne de Baret parecía no enterarse de las palabras, pero su cabeza se movió con algo parecido a un gesto de aprobación. La lancha terminó por fin de atravesar el marco de la ventana abierta, el ruido del mar se elevó ilimitadamente sobre el silencio del niño. Y que revuelve la profesora. ¿Moderato? El niño abrió la mano, pero fue para rascarse ligeramente la pantorrilla. El ruido del mar se elevó ilimitadamente sobre, miren qué magnitud la de esta figura, ilimitadamente sobre el silencio del niño, ¿no?
El mar se siente más fuerte porque está la criatura calladita. Moderato. El niño abrió la mano, se rascó, el ademán resultó desenvuelto, el niño estaba en la suya queriéndose rascar la pantorrilla. Y quizá convenció a la profesora de su inocencia. No sé, dijo después de haberse rascado. Los colores del poniente se volvieron de pronto tan gloriosos que lo rubio del niño se vio modificado. Es fácil, dijo la profesora un poco más sosegada. Se sonó largamente. Pero de todos modos, ¿qué hijo tengo?, exclamó Andebaret alegremente. Pero qué niño. Oh, no sé cómo ha podido salir con esa terquedad. La profesora no creyó conveniente sumarse a tanto orgullo. Eso quiere decir, dijo el niño abrumada, que la centésima vez, eso quiere decir moderado cantabile. Quiere decir moderado y cantante. Melodiante, le dicen por ahí. En la película van a ver que cantante por melódico, en el sentido de melodía, ¿no? Moderado y cantante, dijo el niño totalmente ido. ¿A dónde? La profesora se volvió. Ah, no, le juro que... Ay, es terrible, afirmó Andebaret riendo, testarudo como una cabra, terrible. Empieza de nuevo, dijo la profesora. El niño no volvió a empezar. Empieza de nuevo, te he dicho. El niño no se movió. El ruido del mar en el silencio de su obstinación se hizo oír de nuevo. En un final sobresalto, lo rosado del cielo aumentó. No quiero aprender el piano, dijo el niño. En la calle, bajo la casa, chan, 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 chan. Momento este. No quiero aprender el piano. El niño hace su confesión. Por fin le puedo decir a la madre que no le gusta estudiar el piano. Yo recuerdo muy bien el día que también se lo dije a mi madre. El ruido de la calle, el paisaje, ahora irrumpe con este momento delito. En la calle, bajo la casa, un grito de mujer resonó. Un lamento largo, continuo, se alzó y tan alto que cubrió el ruido del mar. Después se detuvo en seco. ¿Qué es eso?, gritó el niño. ¿Qué ha pasado? Algo ha ocurrido, dijo la profesora. El ruido del mar resucitó de nuevo. Lo rosado del cielo, mientras tanto, comenzó a palidecer. No, dijo Andebaret. No es nada. Se levantó de su silla y fue hasta el piano. Qué nerviosidad, dijo la profesora mirando a ambos con aire de reproche. Andebaret tomó a su niño por los hombros, lo apretó hasta hacerle mal y le dijo casi gritando: tienes que aprender el piano, es necesario. El niño tembló también, por la misma razón, por haber tenido miedo. No me gusta el piano, dijo casi en un murmullo. Otros gritos siguieron al primero, espaciados, distintos. Afirmaban algo ya pasado, pero resultaban más tranquilos. La lección podía entonces continuar. La profesora meneó la cabeza, desaprobando tanta dulzura, porque la madre le dice: es necesario que aprendas el piano. Fortalece la idea de la profesora. La profesora meneó la cabeza, desaprobando tanta dulzura. El crepúsculo comenzó a barrer el mar y el cielo lentamente fue palideciendo. Solo el oeste quedaba rojo todavía, se borraba. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es necesario estudiar el piano?, pregunta el niño. ¿Por qué?, preguntó el niño. Y ella le dice, no, también, chan, 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 momento. La música, amor mío, puntos suspensivos. El niño se quedó callado, como queriendo comprender. No comprendió, pero pareció admitirlo. Bueno, ¿pero quién ha gritado? Estoy esperando, dijo la profesora, estoy esperando. El niño comenzó a tocar. La música se elevó por encima del rumor de una multitud que comenzaba a formarse debajo de la ventana, en el muelle. Por fin, dijo Andebaret alegremente. Fíjese. Si él quisiera, dijo la profesora. El niño terminó su sonatina. El rumor de abajo terminó, inundando la habitación, imperioso.
¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado?, preguntó el niño de nuevo. Vuelve a empezar, respondió la profesora. No olvides, moderato cantabile. Piensa en una canción que cantaran para dormirte. Acá está la analogía con cómo sonaría, con cómo se siente el moderato cantabile. Y entonces la madre, ¿no?, Andebaret, irrumpe y dice, es que yo nunca le canto canciones, dijo Andebaret. Esta noche me va a pedir una y lo hará tan bien que no podré negarme. La profesora no quiso oír. El niño volvió a tocar la sonatina de Diabelli. Bueno, a mí también me recuerda mucho a cuando estudiábamos el Diabelli. Si por ahí lo quieren poner en el buscador y escuchar algo de Diabelli, van a ver el clima que tiene. ¿No? Eran piezas que todos los que hemos empezado a estudiar el piano de niñas, por ahí las hemos tocado. Y si se ponen a investigar un poquito y quieren mirar la película de Peter Brook, como les digo, que encima está protagonizada por Jean-Paul Belmondo y por Jean Moreau, película también que hizo historia dentro del cine, van a ver cómo está ambientada con toda esa música de Diabelli, que son la música de esos estudios de piano para quienes aprendemos a tocar el piano. Entonces ahí se va ampliando este clima, ¿no? Se va haciendo todo este mundo ficcional, sensorial, ¿no? El rosa del cielo, el ruido del mar, ¿no? La sonatina de Diabelli, el grito, ¿no? Y ahí ya tenemos una escena, un misterio, ¿no? Al que nos vamos a meter hondamente. La profesora no quiso oír, el niño volvió a tocar la sonatina de Diabelli. En clave de si bemol, dijo la profesora muy alto, lo olvidas con demasiada frecuencia. Voces precipitadas, las mujeres y hombres cada vez más numerosos, subían del muelle. Todas parecían decir lo mismo, pero no se entendía nada, ¿no? Se escuchaba como un murmullo. La sonatina siguió su curso impunemente, pero esta vez a la mitad la profesora no pudo más. ¡Alto! El niño se detuvo. La profesora se volvió hacia Andebaret. Seguramente algo grave ha pasado. Fueron los tres a la ventana. Sobre la izquierda del muelle, a una veintena de metros de la casa, frente a la puerta de un café, se había formado un grupo. Más gente llegaba corriendo de las calles vecinas y se aglomeraba allí. Era hacia el interior del café, a donde miraban todos. Oh, dijo la profesora, este barrio. Se volvió hacia el niño, lo tomó por el brazo. Vuelve a empezar y por última vez, allí donde estabas. ¿Qué pasa?, dice. Tu sonatina, ¿no? El niño quiere saber, está con la oreja ahí. Y la profesora la quiere volver a la partitura, al Diabelli, a la clase de piano. El niño tocó, volvió a la sonatina con el mismo ritmo que anteriormente y como se acercaba el fin de la clase, la tocó como correspondía, moderato cantabile. Cuando obedece de esa manera hay algo que me disgusta, dijo Andebaret. No sé lo que quiero. Fíjese qué martirio. El niño continuó, sin embargo, haciéndolo bien. ¿Qué educación le da a usted, señora Andebaret?, observó la profesora. Entonces el niño se detuvo. ¿Por qué te detienes? Siguió con la sonatina, tal como se le pedía. El sordo rumor sobre la multitud iba en aumento, volviéndose ahora tan potente, aún a aquella altura de la casa, que no se oía la música. Es un clave si bemol, no lo olvides, dijo la profesora. Sin eso sería perfecto, demasiado lo sabes. La sonatina se desarrolló, creció, alcanzó su último acorde una vez más, y la hora llegó a su fin. La profesora decretó terminada la lección del día. Ay, usted sufrirá mucho, señora Andebaret. Sufrirá mucho con este niño, dijo. Soy yo quien se lo dice. Ya es así. Me devora. Andebaret bajó la cabeza. Sus ojos se cerraron con la dolorosa sonrisa de un parto interminable. Abajo algunos gritos, que ahora podían llamarse más razonables, indicaban la terminación de un suceso desconocido. Mañana sabremos todo, dijo la profesora. El niño corrió a la ventana. Llegan autos, dijo. Acá lo voy a dejar en esta primera entrega de Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Uncuyo, en su semana 1 de este 2022, invitándolas a leer para arrancar Moderato Cantabile de Marguerite Duras. Hemos ya conocido a los personajes más importantes, Madame de Baret, el niño, la profesora de piano y el universo, ¿no? El mar, el puerto, la ventana y un grito, murmullos, tumulto que ha tapado el ruido del mar. Algo ha ocurrido, por eso lo hemos dejado acá. Hay una competencia, ¿no?, entre lo que ha ocurrido afuera, en ese afuera, las voces de ese afuera, la magnitud de un grito muy poderoso, y la música, la clase de piano, donde en si bemol se espera que esa partitura fluya en los dedos de un niño que no quiere tocar el piano, de una madre que parece suave, que lo comprende, y una autoridad externa que es la profesora de piano que lo quiere convencer. Las clásicas del siglo XX, aquí, volveremos la semana próxima, queda hecha la invitación para todas las personas que quieran sumarse, las leo en YouTube, en las redes de la facultad, y también queda hecha la invitación para sumarse a la ronda lectora presencial, donde estaremos a partir de la semana que viene transitando otra lúdica lectora a través de la voz, siempre, pero de la novela histórica. Así que pregunten, escriban a la Secretaría de Extensión de la facultad, consúltenos, súmense. Estamos encantadas de volver a dar inicio a la ronda lectora en este 2022. Hoy un poco anticipadamente para aprovechar, ¿no?, porque bueno, tenemos abiertas las puertas y podemos iniciar la ronda lectora en estas semanas finales del mes de febrero de 2022. A todas las personas que nos siguen de hace tantos años, muchas gracias. A todas las personas nuevas que quieran curiosear, vénganse por acá que la van a pasar bien, felices en el medio de tanta literatura. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.